La danza típica tradicional es un privilegio. Este documental nace de una necesidad urgente, preservar la danza típica tradicional de Santa Cruz, Guanacaste, una región que ha sido testigo del debilitamiento de sus raíces, en una ciudad oficialmente declarada como la cuna del folclore. Las expresiones artísticas, antes accesibles y profundamente arraigadas en la identidad local, hoy se ven amenazadas por la privatización y la comercialización, el abandono gubernamental. La falta de documentación confiable y el creciente costo económico para participar en la danza típica tradicional están apagando una tradición que no solo define la identidad santacruceña, sino que también fortalece el tejido social de la región. Este documental se sumerge en las historias personales de bailarines, familias y maestros que luchan por mantener viva esta herencia cultural frente a la globalización, mientras explora la danza como un acto de resistencia y memoria. Somos Sofía Montes y Elena Moraga, estudiantes del Colegio Humanístico, bailarinas de danza típica tradicional. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Briceño Villafuerte, soy director artístico de grupos de baile en la comunidad de Santa Cruz, Guanacaste. Actualmente dirijo al grupo de danza y proyección folclórica Flor de Caña y también a grupos en una institución privada del Centro Educativo Católico Monseñor Victorino Gerard Esteli. Empecé en la danza folclórica desde los 6 años y actualmente también me desempeño en las danzas modernas. Comencé cuando tenía tan solo 6 años de edad, cuando conocí a doña Marlene Contreras, que es mi mentora folclórica. Bueno, la danza ayuda en muchos ámbitos en la vida, como a tener más seguridad, a ser una persona más creativa. Por ejemplo, cuando tenés que exponer y demás, ya has enfrentado la experiencia de estar ante un público. Entonces, cuando te presentas frente a tus compañeros, ya sea en la universidad o en el colegio, tenés total seguridad de poder estar en un escenario y exponer un tema con tanta tranquilidad que no habría problema alguno. Entonces, la danza sí te ayuda tanto a desarrollar tu motora fina, entre otras cosas. Ok, con actividades o con patrocinios. Normalmente se hacen actividades ya sea de ventas de comida, rifas y demás para poder solventar estos gastos. En algunas ocasiones, festivales y demás dan un cierto porcentaje para cubrir esos, pero no alcanza. Entonces recurrimos a hacer actividades como ventas de arroz de maíz, atol, comidas criollas y algo que se venda muy bien acá en la zona. Entonces, de esa manera como que cubrimos los gastos que se van dando. La cultura se comparte de dos maneras, verbal y práctica. Cuando no hay dinero o se necesita dinero de por medio para poder mantener la cultura, es cuando se imposibilita mantenerla. Necesitamos crear más espacios gratuitos para que la cultura no muera. Transmitir, en este caso, lo que es la danza folclórica, espacios donde los chicos puedan llegar con su mamá, con su papá, que los dejen ahí y mientras ellos están practicando, sus papás pueden estar leyendo acerca de cultura e informándose de lo que sus hijos están aprendiendo. Entonces, creo que eso es muy importante. Bueno, uno de los cambios más importantes, como lo nombré al principio, es que no tenemos un espacio donde podamos realizar esta actividad. Pero el cambio más importante sería dotar a Santa Cruz de un salón multiusos, ojalá una sala con espejos, con baños, casilleros para que los chicos puedan llegar, dejar sus cosas y luego ponerse a practicar la disciplina que deseen, porque puede ser para un montón de actividades. Y también dar la oportunidad de que muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de pagar coreógrafos y demás puedan recibir clases de forma y manera gratuita, con apoyo ya sea de las asociaciones o del Centro Cívico por la Paz, porque a veces el cupo es muy limitado. Gracias a Dios ahora contamos con el Centro Cívico por la Paz, donde los jóvenes pueden llevar clases de baile y demás gratis, pero igual siempre el cupo es muy limitado. Entonces necesitamos abrir el espacio y hacer un enfoque no solamente como a la comunidad de Santa Cruz, sino también contar a todos los distritos, invitarlos para que ellos puedan venir hasta acá a participar. Entonces, sí, sería más que todo un salón y espacios seguros para desarrollar la actividad. Lo veo grave.
Grave porque actualmente la transculturalización ha alejado mucho a los niños y jóvenes de nuestras raíces, de lo propio. Nuestra música, nuestra danza, cada vez son menos los niños interesados en practicar estas. Por ejemplo, tenemos grupos que sí se ponen a rescatar, como la etapa básica, que tiene un grupito de niños que hacen música, entonces estos niños se están llevando, pero el grupo es muy pequeño. ¿Qué pasa si este grupo desaparece? No hay nadie que lo haga. Igual en las instituciones, tal vez no se les da una continuidad. Con estos festivales de las estudiantiles de las artes se promueve la danza folclórica, eso es un muy buen punto. Se promueve la danza folclórica, pero ¿qué pasa? Las instituciones se preparan solamente para competir. Entonces no se preparan para mantener una agrupación que las pueda representar y andar en otras actividades. Y tal vez de esa forma fomentar, porque aquí solo se celebra el 25 de julio, todo el mundo se puso su traje, que esto es otro gran problema que tenemos, viendo la danza más allá a un futuro, es que la vestimenta no es la adecuada. No hay un referente donde usted pueda entrar, por ejemplo, una página web y que le diga el traje guanacasteco es este y este, que no existe el traje guanacasteco. Guanacaste tiene muchos trajes. El traje de trabajo, el traje regional, el del sabanero, el traje de gala, el traje de salón, el traje de cambute. O sea, en fin, es una gran variedad de vestuarios, de vestimenta que tenemos, que la gente empieza a mezclar y a mezclar y a mezclar. Entonces ahí es donde perdemos la esencia, la esencia de la danza folclórica costarricense. Entonces uno de los problemas más grandes es la transculturalización. Transculturalización sería la mezcla de nuestra cultura con otras. Esto se da, ¿por qué se da? Bueno, actualmente enfoquémonos en Guanacaste como zona turística, ¿ok? Digamos de que nos hemos movido en este momento para Tamarindo. Llegamos a Tamarindo, ¿qué vemos en Tamarindo? Ya no solo hay criollos, hay estadounidenses, hay mucho venezolano, mucho argentino. Entonces, nuestra ciudad está compartiendo con toda esa cultura. Entonces vienen mexicanos y demás que lo podemos ver en la danza folclórica costarricense. La mujer se colocaba una peineta pequeña. Antes utilizaban flores naturales, una flor de amapola, exoras y se colocaban. ¿Qué hicimos? En México es grande, es hermoso la peineta. En Panamá es súper grande. ¿Qué pasó ahora en Costa Rica? Las chicas utilizan una gran flor gigante. ¿Por qué se hace esto? Por proyección. Porque lo vimos en otra parte y lo trajimos acá. Eso es transculturalización. Bueno, claramente la danza sufrió cambios. La danza que conocíamos como típica aún se mantiene, se practica muy poco. En la actualidad lo que se hace es danza con proyección folclórica o ballet folclórico, que es cuando ya se estiliza más la danza. Por ejemplo, la línea de los brazos que se encuentra en línea con el hombro, una postura, te vamos a hablar de segunda posición, para los que no saben son posiciones de ballet, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Te van a pedir que hagas un rondellán, te van a decir que hagas un pas de bourrée. Entonces ya es más de técnica, ya no es la simple cuenta de 1, 2, 3, tambito. Siempre se mantiene la raíz. El tambito es el paso básico de la danza folclórica. Está presente en el zapateado, hay tambito. Hacemos un relevé, ahí metemos ballet. ¿Ok? Entonces, sí, la danza sufrió muchos cambios, pero esos cambios no la dañan, la mejoran. Entonces, potencian, porque ahora la danza folclórica se vende mucho. Eso es una de las ventajas. El turista viene a Costa Rica y uno vende shows folclóricos. Entonces, tenés que proyectar, cuanto más estilizada sea tu danza, más vas a vender. Entonces, meterle el ballet a esto, las técnicas de ballet, ha mejorado mucho la danza folclórica costarricense. Se ha perdido lo tradicional, pero en cuanto a proyección se ha mejorado mucho. El mensaje sería que tenemos una cultura enorme, muy rica, muy variada. Tenemos aquí en Guanacaste mucho que presentar. Podemos presentar historias de la cerámica chorotega, de nuestro legado cultural gastronómico, como de prácticas tanto religiosas
como de festividades cívicas. Podemos también hablar de trabajo, mostrar el sabanero, mostrar a la cocinera, al pescador. Podemos hablar de Punta Arenas. En Punta Arenas es increíble. Amar a tu país y no amar a Punta Arenas sería algo muy loco, porque si nos vamos más allá, hay una comunidad indígena que esta banda del marching band de Zarcero es. Creo. Sí, ¿verdad? Es de Zarcero. Ahí lo vas cortando. Por ejemplo, de Zarcero, que pudo representar a la comunidad boruca. Eso fue increíble. Tenemos Cartago, Alajuela, Limón. O sea, es tan variado nuestro país que no amar la danza folclórica costarricense, no me explico cómo hacen para no hacerlo. O sea, si les da miedo intentarlo es normal. Cuando usted aprendió a andar en bicicleta, usted se cayó muchas veces. No se montó y pedaleó a la primera. Caerse es normal. Lo mejor de todo eso es levantarse. Entonces, si usted tiene miedo de practicar, porque si dice, "Ay, es que a mí me cuesta", inténtelo. Que se van a reír de usted, entonces por eso no se mete. Ríase con ellos de usted misma o de usted mismo. Y va a ver que va al día de mañana a estar en un escenario y tal vez pase a estar atrás, porque eso es otra cosa. Cuando uno no sabe bailar, usted sabe que los que no saben bailar están atrás, y pasar de atrás al frente es como la experiencia más bonita que uno puede tener. Atrás se aprende y al frente se enseña lo que ya se aprendió. Bueno, mi formación empezó en la agrupación Cañafístola, en el ensamble folclórico Cañafístola. Aproximadamente tenía 7 años, duré unos 2 años más o menos en la agrupación. Después de esto ingresé a la agrupación, a la compañía de danza y proyección escénica Adagio, donde dejé mi formación de danza típica y seguí con la danza popular. Aún así se dio la oportunidad de abrir la agrupación de folclore en este mismo grupo. Así que ahí duré el tiempo que estuve en el grupo, que fueron aproximadamente 5 años. Y después de esto, cuando dejé el grupo hace aproximadamente un año, se me ha consultado para participar en presentaciones puntuales, además de distintas participaciones en festivales estudiantiles en la escuela. Inicié en lo que fue a los 10 años. Recuerdo muy bien que fue para un festival de las artes, el cual yo anteriormente no sabía nada sobre baile típico, y ahí fue donde inicié. Después de eso ingresé al grupo Flor de Caña y durante aproximadamente 4 años estuve ahí. Después ingresé a la compañía de danza y proyección escénica Adagio y ahí estuve aproximadamente 3 años. En 2021 fue mi último año y retomé de nuevo lo que fue la danza folclórica, ya que sentía que nunca debía de haberme salido de ahí. Creo que siempre es como un tema, más que en Santa Cruz los grupos tienen podría decirse, una tradición de que todos o la mayoría de sus trajes se renuevan para finales de año. Eso es completamente complicado, ya que es un gran gasto en muy poco tiempo. Puede decirse que en unos 2-3 meses pueden ser como 200, 300, 500 mil colones. Y creo que, al menos en mi caso, ha sido todo esfuerzo por mis papás. También ahorros míos. Recuerdo que el dinero de mis 15 años prácticamente fue todo gastado en trajes, solo utilizándolo para eso. Creo que cuando estuve más chica, en la agrupación Cañafístola sí se hacían rifas y tomboladas, ventas, para solventar una parte de los trajes. Bueno, en mi caso es algo parecido, pero en los grupos, como dice Fiorella,
En los dos que he estado, la mayoría de veces, siempre para final de año se tienen que renovar trajes, principalmente para Semana Cultural. Entonces, por el esfuerzo de mis papás y principalmente de mi mamá, que es la que siempre estaba apoyándome, eh, por ejemplo, para final de año me dice, ok, lo que va a ser tu regalo va a ser de los trajes, porque si bien es cierto son trajes muy caros y que todos los años hay que estar cambiando, entonces al ser algo que me gusta, pues digamos, siento que es un sacrificio, pero a la vez pues se disfruta. Entonces, sí, digamos, más que todo han sido por esfuerzos de mis padres y también por rifas, ventas y demás. Somos un pueblo humilde y con carencias económicas marcadas en una gran parte de la población, y no todos tienen el acceso ni las posibilidades de sacar plata de su bolsa para comprar trajes, pagar mensualidades, pagar pasajes para viajar si fuera el caso que viven lejos del centro de Santa Cruz, etc. La falta de apoyo tanto económico como programas y talleres que sean de total accesibilidad para todas las personas, tanto jóvenes como adultas, interesadas tanto en la danza folclórica como en la cultura santacruceña. Algunas agrupaciones se han limitado a reservar el derecho de admisión o bien cobran altas mensualidades, creando una barrera de acceso. Pero la danza y la cultura santacruceña deben ser netamente abiertos para todas las personas interesadas en aprender, investigar, exponer y disfrutar de nuestra propia riqueza cultural. Las necesidades que surgen por estar en un grupo de danza son completas responsabilidades de los padres o encargados y la directiva del grupo. No existe apoyo del gobierno de la zona u organizadores de eventos, aún sabiendo que el trabajo de uno como bailarín es representar Santa Cruz y la cultura del pueblo. Es bastante estresante el proceso de crecer como bailarín. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad también. Y en realidad, pues mi nombre es Álvaro Venegas, soy oriundo de Landayure, pero soy profesor de la Universidad de Costa Rica del curso de danzas folclóricas y también profesor de danza folclórica en el Felipe Pérez, un colegio artístico que existe en Liberia, donde los estudiantes se forman en diferentes artes y obtienen un título de técnico medio en folclore específicamente. Lo primero que hay que hacer, que debería haber empezado por ahí, es que los grupos se formen como una asociación específica. O sea, que tengan una figura legal. ¿Para qué? Para que puedan optar por estos fondos concursables, para que puedan optar para que la municipalidad les pueda apoyar, para que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, diferentes embajadas o diferentes entes, ¿verdad?, que podrían hacer su aporte de una u otra manera, pero siempre es importante eso, ¿verdad?, tener esa figura legal. Bueno, creo que lo primero que tenemos que tener claro es que la cultura es un producto, ¿verdad? Es un producto de la cual, como les mencioné ahorita, el 2% del Producto Interno Bruto de este país lo brinda la cultura. Lo que pasa es que nos quedamos siempre con que la cultura es un rato de ocio, y no. Los músicos reciben sus pagos, los bailarines, los pintores, los cantautores, bueno, los cuentacuentos, retaileros, músicos, bueno, hay infinidades. Los artistas de este país lo reciben. Lo que sí tenemos que tener claro es llegar a un consenso en muchos conceptos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de la danza folclórica y generalizamos que la danza folclórica es folclore, y no. Tenemos que tener bien claro qué es folclore, y danza folclórica es apenas una manifestación del folclore, ¿verdad? Entonces, a veces nos perdemos en los conceptos, a veces empezamos a crear vestuarios que no son acordes a, montamos coreografías donde no existen pasos básicos, pero también tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque les cuento, por ejemplo, la UNESCO tiene en este momento una clasificación de las danzas folclóricas a nivel internacional, donde tenemos las danzas tradicionales, las danzas autóctonas, las danzas de proyección, la danza estilizada, ¿verdad? Y pues tenemos que ubicar a los grupos en una de estas categorías y explicarle al público. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las danzas tradicionales sabemos que son las coreografías, que no se varía su coreografía, ¿verdad? Que se está trabajando en ello, y sería un sacrilegio, digo yo siempre, ¿verdad?, bailar el punto, el pavo o cualquier otra danza tradicional con una coreografía que no corresponde, y eso es lo que hay que cuidar.
Debemos demostrarle al extranjero y a los mismos nacionales que desconocen muchas veces las danzas cómo hacerlo. Y yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar. O sea, que sea un producto, ¿verdad?, que pueda dar economía, que pueda ayudar al país, a la gente, pero siempre conservándolo como debe ser. Si nos vamos a conceptos de la danza tradicional, son muy pocos los grupos que la bailan. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo se va a la danza de proyección folclórica, entonces ya no queremos presentar el punto, el pavo, el torito, la botijuela, Amores de Laco, la marcha esquivel, todas estas danzas. ¿Por qué? Porque las consideramos que son danzas, perdón la expresión y me duele decirlo, aburridas. Pero es que es eso. De ahí de donde se derivan los pasos básicos para nosotros poder llegar a una danza de proyección, a estilizar un movimiento y poder llegar a un ballet folclórico, incluso si se diera. Que creo que aquí el punto es que hay que llegar a profesionalizar la danza folclórica. Sí, claro que sí, sí hay cambios, pero en el tiempo he ido entendiendo el porqué. ¿Por qué? Porque la cultura no se puede homogenizar. Yo no puedo decir que una persona de Liberia se vestía igual que una persona de Ojancha o una persona de Santa Cruz. Incluso dentro de los mismos cantones hay grandes diferencias. Estamos hoy en el cantón de Ojancha. La gente de Monterromo no se viste igual nunca jamás a la gente de Ojancha, y no lo digo en mal plan, sino si uno empieza a analizar, uno dice, bueno, en Monterromo es un poquito más frío. Normalmente el estudiante quizás amaneció lloviendo, hay frío, pues me pongo mi abrigo y voy a la escuela o voy al colegio, y eso es parte del folclore, que esos son uno de los detalles que tal vez a veces desconocemos, ¿verdad? En Ojancha, pues amaneció haciendo sol y nos fuimos pues para el colegio con la camiseta, el pantalón y listo, y punto. O nos vamos a las fiestas con las camisetas desbotadas, ¿verdad? Porque está haciendo mucho calor, mientras que allá en Monterromo tenemos que ponernos quizás un abrigo o dependiendo del clima también, ¿verdad? Y hay muchos aspectos. Don Edgar Cerdas, que es Premio Nacional de Cultura Popular, en el 2017 hizo una investigación donde él habla de muchos elementos que se deben de tener en cuenta en cuanto al traje folclórico. Y una de las cosas que él menciona es el gusto personal. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes dos, como estudiantes, dirán, ay no, yo hoy quiero una trenza. Y Sofía dice, no, yo quiero dos. Y por eso no van a dejar de ser bailarinos de folclore. Simplemente tienen su trenza, que es parte de... Cuando ya decimos, todas van maquilladas iguales, todas se peinan iguales, ya estamos hablando de proyección folclórica. Ya la parte tradicional se pierde. ¿Por qué? Porque es cuando agarramos una manifestación de su hecho folclórico como tal y lo llevamos a escena. Vinimos al parque y nos presentamos con el baile de la yeguita. Ya no es una danza tradicional. ¿Por qué? Porque la danza de la yeguita se baila el 12 de diciembre en Nicoya, ¿verdad? Precisamente en la procesión de la Virgen de Guadalupe y todo lo demás. Entonces, es lo que hay que también entender muchas veces en cuanto a conceptos y diferentes cosas. Es relativo porque es que depende de la perspectiva, pero bueno, eso no es la que pienso yo. Yo me pongo a analizar y, por ejemplo, digo, bueno, en aquellos tiempos, 1800, 1900, pues aquí todas las telas venían de Europa. O sea, venían de Europa, había que esperar a que llegaran a Punta Arenas para poder desplazarse a diferentes centros de población. A un Ojancha, por ejemplo, había que ver si una tela de las que ni conocía quizás yo que existía, va a estar ahí. Y lo digo por lo siguiente, en el libro de doña Lía Bonilla, ¿verdad?, que es la directora del conjunto 25 de julio, ella menciona una tela y ella habla de zaraza. Y la zaraza es el algodón estampado que para nosotros es ahora. Simplemente es el cambio de un nombre de zaraza a algodón estampado. Pero hay muchos señores que se aferran a decir, no, es que es zaraza, porque eso tiene más hilos, menos hilos. Al final es parte de lo que se viene haciendo. Entonces creo que a veces no hay que hilar tan delgado, pero siempre respetar hasta donde se pueda. Yo creo que la transformación más importante es el deseo de las personas de informarse y profesionalizarse en cuanto a la danza folclórica. Yo personalmente anhelo que antes de que mis ojos se cierren, se profesionalice. Claro, porque ahí es donde están las bases para lo que es la parte de la proyección, la parte de las danzas estilizadas y todo lo que viene. Porque llegará un momento en que muchos dicen cómo vamos a llamarle ballet folclórico a los grupos. Yo personalmente creo que llegará un momento cuando se profesionalice, cuando el director de esos grupos sean bailarines profesionales que llevaron sus clases de danza, sus de contemporáneo, ballet, de música, que empiece a interpretarse
¿verdad?, en escena. Bueno, no, darles las gracias y me alegra mucho saber que gente tan joven está interesada en este tema, porque en realidad no siempre se da, ¿verdad? Las felicito por eso. Me gustaría ver al final el documental y todo lo que van a hacer, y si tienen una parte escrita, pues en buena hora, ¿verdad? Y si en algún momento podemos llegar al colegio humanístico, ahí dar un taller o trabajar, pues en buena hora. Contreras Bustos, fundadora del grupo de proyección folclórica Flor de Caña, nos recibió en su casa para conversar sobre el presente y el futuro de la danza típica tradicional, brindándonos aportes como folclorista nacional que reside en Santa Cruz. Marlene compartió su preocupación sobre un tema que resuena entre los círculos culturales, la falta de apoyo gubernamental a los grupos que trabajan por mantener vivas las tradiciones. A pesar de los esfuerzos de muchas academias privadas por reducir al máximo los costos para los bailarines, la realidad es cada vez más desafiante. Marlene comenta que están haciendo lo posible para que los bailarines no tengan que asumir grandes gastos, pero aún así cada vez es más difícil mantenerse a flote, refiriéndose a los números y obstáculos que enfrentan tanto a nivel financiero como logístico. Además de la problemática económica, Marlene resaltó otro punto crucial, la necesidad de institucionalizar la danza típica. Es importante establecer parámetros claros, especialmente en lo que respecta a los vestuarios. Para ella, contar con una guía oficial de vestuarios sería un paso vital para preservar la autenticidad de las presentaciones folclóricas y así evitar que éstas se vean afectadas por interpretaciones erróneas o comercializaciones indebidas. Ella menciona que el vestuario es una extensión de la cultura. Si no se cuida, corren el riesgo de desvirtuar lo que los representa. Hola, mi nombre es Michelle Pizarro Girón, tengo 18 años, soy de Santa Cruz, Guanacaste, bailarina de danza típica tradicional, aproximadamente unos 15 años. Bueno, básicamente mi experiencia de vida en esta actividad es que es difícil muchas veces conseguir los recursos económicos para los vestuarios, las presentaciones, y muchas veces cuando teníamos representación en otros países. Normalmente siempre realizamos actividades como rifas, ventas y otras más para poder cubrir los gastos. Muchas veces también teníamos que acudir a patrocinios o a otras personas que nos apoyaban. Es triste muchas veces ver cómo algunas personas quieren cumplir sus sueños de ser bailarines, de formar parte de una agrupación, pero no pueden lograrlo porque no tienen los recursos económicos. Es difícil y es triste realmente ver cómo esas personas no pueden formar parte de una agrupación. Muchos niños, adolescentes, jóvenes o adultos mayores desean formar parte de cada una de estas agrupaciones, ya sean folclóricas, populares. Siempre han tenido el deseo, pero no pueden lograrlo porque no tienen los recursos económicos. Pero entonces, aquí es donde realmente se podría marcar una diferencia, de buscar personas que realmente apoyen estos talentos, porque realmente esto es inevitable, en realidad es una brecha que sucede a nivel nacional, internacional, entonces sería de gran ayuda que muchas personas contribuyeran básicamente a propagar estos gastos económicos para que muchas personas pudieran cumplir sus sueños. Bueno, básicamente mi historia dentro de la danza es inexplicable. Realmente son muchos sentimientos los que uno se enfrenta cuando baila. Conoces personas increíbles que ya se vuelven como tu familia. Realmente los consideras como hermanos, como padres, y todo eso se vuelve una gran unión que realmente no te enseña solo un paso de baile o cómo llevar el ritmo, sino también te lleva a aprender muchos valores, a mejorar tu educación dentro del ámbito social, y realmente te enseña mucho y te ayuda a crecer como persona. Actualmente la danza es un tema muy polémico también, porque muchas veces no nos damos cuenta que realmente la sociedad ha ocasionado tantos conflictos en este apartado, sinceramente, porque muchas personas a veces desean formar parte de una agrupación, pero siempre por el miedo al qué le dirán,
tipo cómo bailás, o sos hombre, eso es para mujeres. Todos esos estereotipos, la verdad, siempre destruyen a las personas o las hacen echar un paso atrás de no formar de parte de esta agrupación o no pertenecer a un grupo de baile. Porque muchas veces las personas tienen siempre ese miedo, tienen esa mentalidad negativa de que los van a juzgar, de que se van a burlar de ellos. Y todos esos pensamientos homofóbicos que ahora se han aumentado en la sociedad y en cuanto a cada lugar donde uno realiza una presentación, sinceramente destruye a las personas, destruye todos esos sueños que las personas siempre quieren lograr o que cada bailarín siempre quiere poner de su parte en cuanto a cada uno de sus talentos y así. Entonces, en cierta parte, la sociedad ha tenido muchísimo, pero muchísima culpa de que las personas ya no quieran formar parte de una agrupación, porque normalmente se aprecia donde ya los hombres en realidad no quieren bailar por todas esas cosas o el miedo de que les digan, ay, es que si bailas ya sos gay, o ay, es que si bailas pareces mujer. Todas esas opiniones, digamos, no deberían de hacerse porque destruyen a las personas. Y en realidad la danza, ¿quién dice que está hecha solo para mujeres? No, la danza es para cualquiera que quiera formar parte, para ricos, pobres, blancos, todos los que quieran. O sea, en realidad eso no tiene nada que ver con la danza. O sea, la danza es un lugar para abrirse, para disfrutar, para ser feliz y para que nadie tenga miedo de ser juzgado. La danza, como lo digo, es un tema muy controversial porque uno dice, ay, qué bonito bailar, qué bonito se ven en tarima, pero la verdad son horas de ensayos, son cansancio, peleas, gritos de los coreógrafos, de los compañeros, a veces no cooperan, entonces uno tiene paciencia y uno siempre llega como a un cierto límite, tipo, tiene que poner un alto. En lo personal, yo he estado en demasiadas agrupaciones, crecí en una que fue como principal, y de ahí conocí un super coreógrafo que ahora actualmente era amigo mío, es amigo mío. En ese entonces me caía mal porque era mi coreógrafo y yo tenía una manzana el día del ensayo y yo estaba comiéndome la manzana y subimos y me dice, suelte la manzana, me dice, y yo, ¿por qué? Y mi coreógrafo me dijo, porque se va a ahogar. Yo era un niño, yo tenía como 8 años, creo 8 o 9 años. Y yo no la quería soltar porque yo quería comer mi manzana. Y él me hizo bajarme del escenario, del ensayo, y yo me puse bravo y me fui. Entonces yo de ahí dejé de bailar con él y se hizo mi enemigo. Ya pasó el tiempo y ahora es mi amigo. Arreglamos todo. Entonces mucha gente no ve todo lo que está detrás de una presentación, lo que está en un faldeo, en un pañueleo, o sea, toda la preparación que uno lleva, el tiempo que uno lleva, porque todo esto es tiempo. Entonces uno dedica mucha parte de la vida de uno. Como digo, en lo personal son 13 años, de los cuales no me arrepiento y no puedo decir que he perdido el tiempo, pero han habido experiencias malas, pero que esas mismas experiencias malas, como les digo, me han hecho ser la persona que soy hoy en día, el bailarín que soy hoy en día. Y yo le agradezco mucho a ese coreógrafo que me quitó la manzana para que no me ahogara, porque ahí aprendí a controlar mi carácter. Yo era una persona muy explosiva, a mí no me podían corregir porque yo me ponía bravo, todo era como yo quería, como yo lo decía, y la verdad no es así. En la danza hay que ser abiertos a aceptar las críticas constructivas que te dan tus compañeros, tus coreógrafos, tus directores, y en lo personal, es una manera de ver la vida. La danza es vida, de hecho, y de ella aprendí, como le digo, tantas cosas, tantas cualidades buenas, de lo cual le agradezco a mi mamá mucho, porque mi mamá baila, yo bailo gracias a mi mamá. Desde chiquitito me llevaba a los bailes que hacían en Santa Bárbara, en Arado, me llevaba a bailar y yo, carajillo, con 5 años, yo me tiraba a la pista de baile, yo no sabía bailar, yo solo movía los piecillos y yo daba todo. Ya después conocí la danza folclórica típica costarricense y ahí crecí en un grupo pequeño de Santa Cruz y la verdad le agradezco a mi mamá por todo lo que me ha inculcado. Le agradezco a todas esas personas que me ayudaron y me apoyaron y nunca me dijeron no podés, me dijeron lo contrario, tú puedes, sigue, no hay dinero, consigamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y la verdad estoy muy agradecido con Dios y mi mamá y con mis profesores, la verdad,
porque como les digo, soy la persona que soy ahora por ellos. A través de esta exploración hemos descubierto que en Santa Cruz la danza es más que movimiento, es historia viva, memoria colectiva y la esencia misma de su gente. Con cada paso y melodía se preserva una identidad que trasciende el tiempo, recordándonos la importancia de proteger y celebrar esta rica herencia cultural. Sombra golondrina del bambú y el polvo del camino entre la piel fue solo lo que vi, lo que se fue. Pasó Tempisque, Arado, la estación, de nochecita llegando a Nambí, y la voz que me suena es otra voz, y es otro aquel.